Texas. Un nombre que evoca vastos paisajes y relatos más grandes que la vida misma. Pero bajo sus llanuras infinitas, entre espesos matorrales y a lo largo de arroyos serpenteantes, se ocultan siglos de leyendas susurradas, enigmas sin resolver. Y verdades inquietantes. Hoy nos adentramos en el corazón del estado de la Estrella Solitaria. Una tierra de historia ruda, sí, pero también un lugar repleto de relatos que desafían toda lógica. Más allá de senderos polvorientos y antiguas misiones flotan historias que ponen la piel de gallina, jinetes espectrales cabalgando en solitarios llanos, luces misteriosas cruzando el cielo del desierto, criaturas ocultas en la penumbra y tesoros perdidos en el tiempo. Vamos a descubrir 12 de las leyendas más escalofriantes y fascinantes jamás vinculadas a este estado salvaje y enigmático. ¿Estás listo para enfrentarte a las sombras de Texas? Empecemos. Las luces de Marfa, fantasmas del desierto tejano en el altiplano desértico del oeste de Texas, bajo un cielo oscuro y despejado, cerca del pequeño pueblo artístico de Marfa. Aparece un misterio persistente, las luces de Marfa. Por más de un siglo, viajeros, vaqueros y residentes han reportado luces brillantes y errantes en el horizonte, especialmente en la zona de Miche y Flat, al sureste del pueblo. No son haces de luz predecibles como los de un auto. Son orbes brillantes, a veces blancos, amarillos, rojos, anaranjados e incluso verdes o azules. A veces aparecen solos, en pares o en grupos. Su comportamiento desconcierta, flotan, se aceleran repentinamente, se fusionan, se dividen, cambian de brillo o desaparecen al instante, solo para reaparecer en otro punto. Muchas veces parecen evitar el contacto, alejándose si alguien se acerca. A menudo se ven cerca de las montañas Chinati, en una zona poco habitada y de difícil acceso. Aunque los informes modernos son frecuentes, hay registros antiguos. En 1883, el joven vaquero Robert Rhee de Gison vio luces titilantes mientras guiaba ganado por el paso de Paisano. Pensó que eran fogatas apaches, pero otros colonos le dijeron que esas luces eran comunes y sin explicación. La leyenda creció en el siglo XX, apareciendo en revistas como Coronet y en programas de televisión. Las explicaciones abundan, pero ninguna convence a todos. La teoría más aceptada sugiere que las luces son faros de autos en la carretera 67, distorsionados por efectos atmosféricos como inversiones térmicas, que causan refracciones y espejismos. Investigaciones como la de la Sociedad de Estudiantes de Física de la Universidad Estatal de Texas encontraron correlaciones entre las luces y el tráfico. Otras ideas apuntan a fogatas lejanas, luces de ranchos o fenómenos geofísicos. Pero Marfa no es conocida por actividad sísmica o rayos en bola. Y no todas las observaciones se explican con faros. Hay reportes anteriores a los autos, noches sin tráfico o luces moviéndose en vertical o a velocidades imposibles. Ahí es donde nacen las teorías más especulativas. Algunos creen que son fantasmas, quizás conquistadores buscando oro, guerreros apaches caídos en batalla o pioneros extraviados. Otros hablan de ovnis o entidades sobrenaturales, comparándolas con fuegos fatuos. El interés ha sido tal que Texas construyó un mirador oficial a 14 kilómetros de Marfa, sobre la carretera 90 diagonal 67. Desde allí se puede observar Miche y Flat, especialmente en noches despejadas. Incluso hay un festival anual dedicado a las luces. Aunque muchas apariciones pueden tener explicaciones naturales, un núcleo del misterio persiste. Las luces de Marfa siguen siendo una leyenda viva, un ejemplo del poder de lo inexplicable, entretejido con el paisaje vasto y bello del desierto de Chihuahua. Cuando la mayoría imagina a Bigfoot o al Sasquatch, piensa en los densos y brumosos bosques del noroeste del Pacífico. Sin embargo, el extenso estado de Texas, conocido por sus vaqueros y llanuras áridas, también posee una sorprendente conexión con esta criatura legendaria. Durante casi 2 siglos, especialmente en las vastas selvas del este del estado, se han reportado encuentros con enormes seres cubiertos de pelo, parecidos a simios, conocidos localmente como el Sasquatch del sur o, más recientemente, el mono del bosque. A diferencia de la imagen típica del paisaje texano, el este del estado cuenta con cerca de 12 millones de acres de bosques, dominados por pinos y la densa área ecológica llamada la Reserva Nacional Big Siquit. Esta región, a veces descrita como el cruce biológico de América del Norte, es una mezcla densa de pantanos, arroyos y bosques que parecen tener el tamaño suficiente para ocultar una especie desconocida. Es en estos bosques profundos donde surgen la mayoría de los informes. Tantos, que el pueblo de Jefferson ha sido apodado la capital tejana del Bigfoot. Los testigos describen criaturas mucho más altas que un humano, de cuerpo robusto, hombros anchos, sin cuello visible, brazos largos y cubiertos de pelo oscuro.
o castaño rojizo. Los relatos más antiguos, como el documentado por la Sociedad de Folclore de Texas en 1924 sobre la mujer salvaje de Navidad, una criatura peluda que asustaba a los caballos, muestran que estas historias ya circulaban antes de que Bigfoot se hiciera famoso. Nombres como espalda musgosa o el hombre salvaje del Big Sickit se han utilizado por generaciones. La evidencia que presentan los creyentes incluye huellas enormes, algunas de hasta 60 centímetros de largo, halladas en senderos o junto a arroyos. También se escuchan aullidos agudos, gritos que no coinciden con ningún animal conocido, y misteriosos golpes de madera, que algunos investigadores creen que podrían ser una forma de comunicación. Incluso se ha reportado un fuerte olor desagradable durante los encuentros cercanos. En Texas, hay organizaciones dedicadas al estudio serio de estos avistamientos, como la Conservación del Mono del Bosque de América del Norte. Estos grupos prefieren el término mono del bosque para diferenciar su búsqueda de una especie real, posiblemente un descendiente del extinto Gigantopithecus blacki, de las ideas más mitológicas asociadas a Bigfoot, con una mentalidad científica. Estas organizaciones instalan cámaras trampa, usan imágenes térmicas y realizan expediciones largas en zonas remotas de Texas, Oklahoma, Arkansas y Luisiana. Argumentan que si esta zona puede albergar osos negros, también podría sostener una pequeña población de primates grandes no clasificados. Por supuesto, el escepticismo persiste. La falta de restos, fósiles o ADN claro dificulta la aceptación científica. Muchos avistamientos pueden explicarse como confusiones con osos negros, jabalíes o incluso bromas. Las huellas podrían ser causadas por erosión, animales comunes o fabricadas por humanos. Además, la densidad del bosque dificulta obtener imágenes claras o evidencia contundente. A pesar de la falta de pruebas definitivas, el Bigfoot texano, o mono del bosque, sigue siendo una leyenda viva. Se mantiene gracias a testigos confiables y evidencia física intrigante, aunque inconclusa. Este ser no confirmado por la ciencia habita ese espacio entre el folclore y el descubrimiento zoológico potencial. Es un símbolo poderoso de la naturaleza aún indómita que perdura en Texas. Y un recordatorio de que los misterios podrían estar aún escondidos en lo más profundo del bosque Piney. El Álamo, en San Antonio, es más que una antigua misión y fortaleza. Es un símbolo profundamente arraigado en la identidad de Texas, que representa coraje, sacrificio y la lucha por la independencia. Pero además de su historia documentada, el Álamo también está envuelto en leyendas. Muchos lo consideran uno de los sitios más embrujados del estado, sus muros de piedra resonando con los ecos de un pasado violento. Las historias de fantasmas están íntimamente ligadas a los eventos de febrero y marzo de 1836. Durante la Revolución de Texas, un pequeño grupo de defensores tejanos, entre ellos Davy Crockett, Jim Bowie y William B. Travis, resistió un asedio de 13 días contra un ejército mucho mayor liderado por el general mexicano Santa Anna. El 6 de marzo, en una feroz batalla antes del amanecer, casi todos los defensores murieron. Su sacrificio se convirtió en un grito de guerra: recuerden el Álamo. Poco después de la derrota, comenzaron los relatos sobrenaturales. Se dice que tras la retirada mexicana, los soldados enviados a destruir los restos del Álamo fueron confrontados por figuras espectrales. Algunos informes hablan de apariciones armadas con espadas en llamas, otros de centinelas fantasmales que obligaron a los soldados a retirarse. Desde entonces, muchos creen que los espíritus de los defensores nunca abandonaron el lugar que protegieron. Hasta la muerte, a lo largo de los años, visitantes, empleados y expertos en lo paranormal han reportado fenómenos extraños. Lo más común son las apariciones, figuras que se asemejan a combatientes tejanos con ropa de época rondando los terrenos o asomándose por las ventanas. También se han visto sombras con uniformes del ejército mexicano, posiblemente atrapadas en un ciclo eterno del combate. Además, se mencionan monjes fantasmas de la era de la misión española, así como mujeres y niños que no participaron en la lucha pero estuvieron presentes durante el asedio. Los sonidos también abundan: pasos fantasmales sobre el suelo de piedra, susurros en rincones vacíos y, a veces, ruidos de batalla como disparos lejanos o gritos apagados. Los visitantes hablan de zonas que se enfrían bruscamente, sensaciones intensas de tristeza, o la impresión persistente de estar siendo observados. Figuras específicas se repiten: un niño rubio en una ventana del edificio donde ahora se encuentra la tienda de regalos, o un hombre solitario que camina por el tejado como si aún estuviera de guardia. Los escépticos ofrecen explicaciones racionales. La historia traumática del lugar puede estimular la imaginación,
las sombras pueden crear ilusiones ópticas, y los sonidos ambientales ser confundidos con actividad paranormal. Además, muchos llegan al Álamo esperando sentir algo especial, lo que los hace más propensos a interpretar lo que experimentan como sobrenatural. A pesar de la falta de pruebas científicas, los relatos de fantasmas en el Álamo persisten. Ya sea por energía espiritual residual, el impacto emocional del pasado o la pura sugestión, estas leyendas añaden una dimensión inquietante a un sitio cargado de significado. Nos recuerdan que, tal vez, quienes murieron allí nunca se marcharon del todo. En el corazón de las colinas de piedra caliza del centro de Texas, se oculta una de las leyendas más antiguas y buscadas del país, la mina perdida de San Sabá. Este supuesto yacimiento de plata, vinculado al famoso aventurero Jim Bowie, ha atraído durante siglos a exploradores, soñadores y cazadores de tesoros decididos a encontrar su ubicación secreta. Todo comienza en el siglo XVIII, cuando España buscaba expandir su control sobre Texas y explotar sus recursos minerales. En 1757, se construyó el presidio de San Sabá cerca del río del mismo nombre, en las cercanías de lo que hoy es Menard. Aunque oficialmente se estableció para proteger la misión de Santa Cruz de San Sabá, muchos creen que su verdadero propósito era servir como base para la minería de plata. Informes tempranos, como el del explorador Bernardo de Miranda y Flores. En 1756, hablaban de la presencia de almagres, un término ambiguo que podía significar desde óxidos rojizos hasta minerales de bajo grado. Sin embargo, con el tiempo, estas menciones fueron transformándose en leyendas sobre vetas ricas en plata. La misión fue destruida por una coalición de tribus indígenas en 1758. Aunque el presidio sobrevivió algo más, finalmente fue abandonado. Y la región cayó en el olvido, envolviendo en misterio cualquier actividad minera que hubiese existido. Décadas más tarde, en la década de 1830, James Bowie se convirtió en el rostro más conocido asociado con la leyenda. Se decía que había obtenido información privilegiada sobre la ubicación del yacimiento, ya fuera a través de contactos españoles o aliados apaches. En 1831, Bowie y su hermano Resin lideraron una expedición desde San Antonio en busca de la mina. Nunca la encontraron. En cambio, fueron emboscados por una gran fuerza indígena en las cercanías del arroyo Ca. Tras una intensa batalla de un día, lograron sobrevivir, lo que solo aumentó el aura heroica de Bowie. Aunque la expedición fracasó, el vínculo entre Bowie y la mina quedó grabado en la imaginación colectiva. Su muerte en el Álamo en 1836 no hizo más que reforzar el misterio. ¿Murió con el secreto? ¿Dejó alguna pista sobre su ubicación? Desde entonces, incontables buscadores de fortuna han explorado la zona cercana a las ruinas del presidio de San Sabá. Con mapas poco fiables, relatos heredados, detectores de metales y una férrea determinación, han escudriñado cañones, cuevas y colinas. Sitios como el Monte Pegado o Honey Creek se han convertido en epicentros de la búsqueda. Sin embargo, la mina nunca ha sido hallada. Algunos creen que fue explotada por completo en el pasado, otros, que fue escondida deliberadamente por los españoles. También hay quienes sugieren que las tribus indígenas protegieron su ubicación para evitar más invasiones. Los geólogos apuntan que, si bien existen pequeños depósitos de plata en la región de Llano Uplift, no hay evidencia de una mina grande como describe la leyenda. De hecho, el almagre probablemente hacía referencia a minerales de escaso valor. Incluso hay teorías que indican que Bowie pudo haber exagerado la historia para atraer inversionistas o reforzar su fama, ya fuera una mina real sepultada por el tiempo, una excavación modesta magnificada por los rumores, o simplemente un mito nacido del deseo humano por la riqueza. La mina perdida de San Sabá sigue siendo uno de los relatos más intrigantes de Texas. Encierra el espíritu de lo desconocido, el sueño del tesoro enterrado y la figura legendaria de Jim Bowie. Mientras haya quienes crean en su existencia, la búsqueda continuará. A lo largo de las cálidas costas del sureste de Texas, especialmente en los alrededores de la isla de Galveston, persiste una historia seductora, la existencia de un tesoro oculto, supuestamente enterrado por el infame corsario Jean Lafitte. Este personaje enigmático, pirata, contrabandista, espía e incluso héroe ocasional, dejó una huella imborrable en la historia del Golfo de México, y su fortuna desaparecida alimenta una de las búsquedas más duraderas del Estado. Jean Lafitte operó a comienzos del siglo XIX. Aunque perseguido por los españoles, obtuvo notoriedad ayudando al general Andrew Jackson en la batalla de Nueva Orleans en 1815, lo que le valió un perdón presidencial. En 1817, estableció una base conocida como Campeche en la isla de Galveston. Allí, creó una colonia caótica pero próspera, con piratas,
comerciantes y contrabandistas que llegaron a formar una comunidad de más de 1,000 personas. Desde esa base, Lafitte dirigía operaciones de contrabando de mercancías y esclavos, desafiando abiertamente las leyes de Estados Unidos. Pero su reinado fue breve. Al aumentar la presión de la Marina estadounidense, sobre todo tras acusaciones de ataques a barcos estadounidenses, Lafitte abandonó la isla en 1820 o 1821. Antes de irse, según cuenta la leyenda, ordenó quemar su asentamiento y ocultar su fortuna en puntos estratégicos de la costa. Se cree que enterró cofres repletos de oro, plata y joyas tanto en la isla como en áreas cercanas como Kemah, la bahía de Galveston o lagos del interior como en Drix Lake. Supuestamente planeaba regresar por ellos, pero nunca lo hizo. Su desaparición posterior, envuelta en misterio, solo avivó el mito. Desde entonces, generaciones de buscadores han escarbado las playas, explorado los pantanos y revisado ruinas antiguas con la esperanza de hallar su botín. Algunos cuentan con mapas familiares transmitidos por generaciones, otros con tecnología moderna y una fe inquebrantable. Sitios como la zona de los Tres Robles en Kemah se han vuelto legendarios, pero a pesar de los esfuerzos, ningún tesoro importante ha sido hallado. ¿Se lo llevó antes de irse? ¿Lo encontraron sus hombres? ¿O simplemente fue una invención? Los escépticos señalan que los piratas rara vez enterraban grandes tesoros. Preferían gastar su botín en suministros, reparaciones, fiestas o sobornos. No existe evidencia directa de que Lafitte escondiera riqueza alguna. Su figura, ya de por sí mítica, bien pudo atraer relatos exagerados con el paso del tiempo. Aún así, el mito perdura. El tesoro perdido de Jean Lafitte representa más que oro enterrado, es un símbolo del espíritu aventurero, la ambición y la atracción eterna por lo oculto. Mientras el oleaje baña las costas tejanas, hay quienes siguen soñando con descubrir, bajo la arena, las riquezas de un pirata que se negó a desaparecer por completo. En los bosques del condado de Denton, al norte del área metropolitana de Dallas-Fort Worth, se encuentra el antiguo puente de Olten. Esta estructura de hierro, construida en 1884 sobre el arroyo Hickory, alguna vez sirvió a carros, caballos y autos. Hoy está cerrada al tráfico, abierta solo a peatones. Pero lo que más transporta ahora son historias oscuras y una leyenda escalofriante, el hombre cabra. Los relatos sobre esta figura varían, pero todos coinciden en su presencia inquietante. Algunos lo describen como un ser demoníaco, con cuernos, patas de cabra y torso humano, de ojos rojos brillantes y presencia intimidante. Otros lo presentan como un espíritu vengativo, la aparición de un hombre que sufrió una muerte injusta. Su llegada suele ir acompañada de luces extrañas, sonidos sin explicación o sucesos físicos perturbadores. Hay dos versiones principales sobre su origen. La más conocida, y también la más trágica, apunta a un acto de violencia racial. Se dice que en los años 30, Oscar Washburn, un granjero afroamericano exitoso que criaba cabras cerca del puente, fue linchado por miembros del Ku Klux Klan. Lo colgaron del puente, pero cuando bajaron a confirmar su muerte, el cuerpo había desaparecido. Desde entonces, según la leyenda, su espíritu permanece en el lugar, furioso y protector de su territorio. La otra versión omite los detalles históricos y presenta al hombre cabra como una criatura sobrenatural, quizá invocada por rituales ocultos en el bosque o atraída por la energía del lugar. En este relato, su apariencia monstruosa es su forma natural, no el reflejo de una injusticia. Cualquiera que sea el origen que se crea, muchos afirman haber tenido encuentros espeluznantes. Algunos dicen haber escuchado cascos golpeando la madera. Cuando no hay nadie, risas siniestras, susurros, o haber visto ojos brillando en la oscuridad. También hay quienes aseguran que algo invisible los empujó, arañó o les lanzó piedras desde el bosque. Otros mencionan olores desagradables repentinos o luces misteriosas. Los escépticos argumentan que no hay pruebas sólidas del linchamiento de Washburn ni registros históricos que lo confirmen. Aunque la violencia racial era una realidad en esa época, puede que esta leyenda sea una forma de canalizar ese dolor colectivo más que un hecho puntual. Muchos fenómenos pueden tener explicaciones naturales, animales moviéndose, reflejos de luces, el crujido del puente por el viento o incluso bromas de adolescentes. El nombre inquietante del puente también influye. Visitar un sitio llamado Puente del Hombre Cabra, de noche, sabiendo su reputación, prepara a cualquiera para interpretar lo ambiguo como terrorífico. La sugestión puede ser tan poderosa como cualquier fantasma. Aún así, la leyenda se mantiene viva. Ha sido objeto de programas de televisión sobre lo paranormal y atrae a curiosos de todo el país. La combinación de un escenario evocador,
Una figura perturbadora y una historia con raíces sociales profundas le da al hombre cabra del puente Old Olten un lugar destacado entre los relatos más persistentes del folclore texano. En el espeso matorral del sur de Texas, entre San Antonio y el Valle del Río Grande, se cuentan historias sobre un jinete fantasma realmente aterrador. No se trata del personaje de cuentos góticos como el de Sleepy Hollow. Este es un espectro. Más crudo, más sangriento, y profundamente arraigado en la violencia de la frontera tejana, se le conoce como el jinete sin cabeza. Suele aparecer cabalgando a toda velocidad por campos solitarios o entre la densa vegetación, especialmente por las noches. Lo que impacta no es solo su furiosa carrera, sino la macabra ausencia de su cabeza. Algunas versiones dicen que la lleva en la alforja o colgando del arnés, mientras que otras aseguran que solo queda un cuello desgarrado sobre los hombros. El caballo también es descrito como espectral, ojos desorbitados, relinchos fantasmales y galopes imposibles. Aunque hay varias versiones del origen, la más repetida se basa en un personaje real, un famoso ladrón de caballos llamado Vidal, que operaba en el siglo XIX. Según la leyenda, Vidal fue capturado por los Texas Rangers o por un grupo de rancheros. Posiblemente liderado por figuras históricas como Bigfoot Wallace o Creed Taylor, como escarmiento, le cortaron la cabeza y ataron su cuerpo sin vida al lomo de un caballo salvaje. En algunas versiones, su cabeza fue puesta grotescamente en la silla. Luego soltaron al animal, que galopó con el cadáver durante días, aterrando a quien lo viera. Se dice que incluso tras la descomposición del cuerpo, la figura fantasmal del jinete sin cabeza continuó apareciendo. Otras historias hablan de vaqueros decapitados por disputas de tierras o traiciones, y que ahora buscan venganza. Algunos relatos mencionan soldados anónimos caídos en antiguas guerras o escaramuzas, cuyos espíritus no han encontrado paz durante generaciones. Personas en condados como Duval, Jim Wells o Life Oak han reportado avistamientos. El jinete suele aparecer en noches nubladas o durante tormentas, a veces justo al lado de vehículos que circulan por caminos solitarios. Muchos afirman haberlo visto cruzar un campo iluminado por la luna para luego desaparecer sin dejar rastro. Ver al jinete sin cabeza se considera señal de mala suerte, e inspira un temor profundo. La leyenda refleja el carácter salvaje y brutal del viejo sur de Texas, una región marcada por conflictos de frontera, justicia por mano propia y vidas truncadas. Los escépticos señalan que la figura del jinete sin cabeza existe en muchas culturas, como el Duyan irlandés, y probablemente fue traída por colonos europeos que adaptaron la historia al entorno texano. Algunos avistamientos podrían deberse a ilusiones causadas por la oscuridad, el calor o el polvo, pero aunque sus raíces puedan venir de leyendas antiguas, el jinete sin cabeza del sur de Texas tiene un lugar bien ganado en el folclore local. Es un símbolo de la violencia del pasado, una advertencia espectral que sigue cabalgando por los campos abiertos, buscando justicia o venganza. Anclado con orgullo en la bahía de Corpus Christi, el USS Lexington, CB-16, es hoy un museo flotante y monumento a la historia naval de Estados Unidos. Este portaaviones de la clase Essex combatió en la Segunda Guerra Mundial y se ganó el apodo de El Fantasma Azul, luego de que la propaganda japonesa lo declarara hundido varias veces. Solo para volver a aparecer en combate una y otra vez, sobrevivió ataques intensos, incluyendo un impacto kamikaze devastador, y sirvió por décadas antes de retirarse. Sin embargo, muchos aseguran que la nave no está del todo en calma. Según numerosos testigos, entre ellos visitantes, guías y expertos en lo paranormal, el Lexington está habitado por presencias que se niegan a abandonar el barco. Los reportes cubren casi todos los rincones del navío. Se han visto figuras humanas con uniformes de la Segunda Guerra Mundial caminando por los pasillos, en la sala de máquinas, la enfermería, e incluso en los camarotes del capitán. Estas apariciones desaparecen sin dejar rastro tras unos segundos. Sonidos inexplicables abundan, pasos metálicos en escaleras vacías, voces que murmuran o gritan órdenes en compartimientos desiertos, y portones pesados que se abren o cierran solos. También se oyen ruidos de maquinaria que se activa, golpes en las paredes e incluso, según algunos, motores de avión que rugen fantasmales desde la cubierta de vuelo. Hay fenómenos físicos, luces que se prenden y apagan sin causa, objetos que cambian de lugar, y ascensores que se mueven sin ser llamados. Zonas frías aparecen repentinamente, y algunas personas reportan sentir que algo las observa, las empuja o las roza. Uno de los espíritus más mencionados es Charlie, un supuesto mecánico muerto en la sala de máquinas. Varios lo describen como rubio, vestido con uniforme blanco, y afirman que a veces guía a los visitantes o responde preguntas como si aún estuviera en servicio. Aunque es considerado un espíritu amistoso,
Otros entes parecen menos definidos y más inquietantes, ligados a tragedias específicas como el ataque kamikaze de 1944 o accidentes en cubierta. Algunos investigadores creen que la intensidad emocional de las batallas, las rutinas estrictas y las muertes repentinas dejaron una energía impresa en el casco del barco. Esa energía, según esta teoría, es la que provoca las apariciones. Los escépticos, por su parte, argumentan que un buque de acero envejecido como el Lexington es naturalmente ruidoso. Los crujidos por los cambios de temperatura, el viento, el eco en los pasillos y el movimiento del agua pueden generar sonidos que se malinterpretan. Además, la atmósfera cerrada, los espacios reducidos y la fama del barco como lugar encantado predisponen a la sugestión. Aún así, el fantasma azul ha sido completamente adoptado por el museo. Se ofrecen tours paranormales y noches de investigación para quienes quieran explorar sus cubiertas después del anochecer, ya sea por las almas de quienes sirvieron a bordo, por residuos emocionales de tiempos violentos, o por el poder de la imaginación. El USS Lexington sigue sintiéndose inquietantemente vivo. Entre la historia documentada y los susurros del más allá, este gigante del mar conserva su lugar como uno de los sitios más embrujados de Texas. Entre los paisajes escarpados y pintorescos de las colinas del centro de Texas, entre los pueblos de Wimberley y Blanco, se alza una formación de piedra caliza conocida como la Espina del Diablo, Devil's Backbone. Aunque su nombre sugiere peligro, lo que realmente ha cimentado su fama es su reputación como uno de los lugares más embrujados del estado, a diferencia de leyendas que giran en torno a una casa específica o una figura concreta. La Espina del Diablo abarca toda una región, la cresta, la carretera que la recorre, Ranch Road 32, y los bosques que la rodean. Su historia se extiende por siglos, comenzando con las tribus nativas que cazaban y vivían en esta tierra. Algunas leyendas hablan de espíritus ancestrales que aún protegen sus territorios, otros relatos cuentan de batallas antiguas y maldiciones ligadas a la tierra misma. Con la llegada de los colonos europeos, se añadieron nuevas tragedias, muertes por enfermedades, accidentes, ataques de forajidos y conflictos durante la Guerra Civil. Muchos creen que las almas de esos tiempos aún vagan por las colinas, atrapadas por el dolor o la violencia que vivieron. Viajar por esta carretera por la noche puede ser inquietante. Hay numerosos testimonios de apariciones, figuras fantasmas al borde del camino que desaparecen al acercarse, sombras que cruzan entre los árboles, soldados confederados que marchan en silencio o mujeres que buscan a sus hijos perdidos. También se reportan sonidos inexplicables, susurros entre el viento, cascos de caballos en caminos vacíos, ruidos en la maleza o incluso ecos de antiguos combates. Algunos conductores afirman que sus vehículos presentan fallos al cruzarla cresta, luces que titilan, radios que dejan de funcionar, o simplemente una sensación abrumadora de tristeza, miedo o de estar siendo observados. Un punto especialmente famoso es la histórica taberna Devil's Backbone Tavern. Este viejo bar de carretera es popular por su música en vivo y su ambiente relajado, pero también tiene fama de estar encantado. Empleados y clientes han contado historias de objetos que se mueven solos, bastones de billar que cambian de posición, vasos que se deslizan, una rocola que suena desconectada, o figuras que aparecen reflejadas en los espejos para luego desaparecer. También se oyen pasos cuando el lugar está vacío, y algunos aseguran haber sentido presencias al cerrar el local. Los escépticos creen que el nombre del lugar influye en las experiencias. Una carretera con ese título sugiere algo oscuro, y predispone a quien la recorra a interpretar cualquier ruido o sombra como sobrenatural. Además, la zona es naturalmente ruidosa: coyotes, venados, ganado, viento entre los árboles, todo puede sonar perturbador en la noche. Y los bares antiguos, por su parte, tienden a crujir y producir ruidos por su misma estructura. No obstante, la Espina del Diablo sigue siendo un imán para los buscadores de lo paranormal. La combinación de su belleza natural, su historia cargada de tragedias y su creciente catálogo de relatos extraños hacen de este lugar un punto obligado para los amantes de lo misterioso. ¿Será un verdadero foco de energía espiritual o simplemente una zona remota con un nombre sugerente y muchas historias acumuladas? Tal vez nunca lo sepamos. Pero quienes viajan por estas colinas no olvidan fácilmente las sensaciones que deja la Espina del Diablo. Al sureste de San Antonio, cerca del pequeño poblado de Selma, fluye un arroyo con un nombre tan inquietante como evocador: Woman-Oyerin Creek, arroyo de la mujer gritando. Solo leer su nombre basta para despertar el interés y la inquietud. ¿Quién es esa mujer que grita? ¿Y por qué su lamento aún se escucha entre árboles y puentes? El corazón de esta leyenda está en los sonidos. Desde hace generaciones, residentes y visitantes afirman haber oído gritos, sollozos o chillidos que emergen del agua o de los alrededores,
especialmente cerca de los puentes donde el arroyo es cruzado por carreteras. Los testimonios hablan de lamentos desgarradores, suspiros tristes, o gritos tan intensos que erizan la piel. La figura que más se asocia con estos sonidos es la Llorona, un personaje icónico del folclore hispanoamericano. Según la leyenda, es el espíritu de una mujer que, tras perder o asesinar a sus hijos, vaga por los cuerpos de agua llorando y buscándolos. Su historia resuena especialmente en Texas, donde muchas comunidades han crecido con esta narrativa como parte de su cultura oral, pero no todos los relatos sobre el arroyo se relacionan directamente con la Llorona. Algunos hablan de mujeres locales que sufrieron traiciones o tragedias en las cercanías, y que dejaron su último grito de dolor marcado en el aire. Otros creen que el lugar guarda un trauma más específico, algún acto violento del pasado, cuyo eco aún no se ha apagado. Visitar el arroyo de noche puede ser una experiencia inquietante. Algunos reportan un aire espeso, una tristeza difícil de explicar, o una sensación clara de estar siendo observados. En ocasiones, se han avistado figuras femeninas cerca del agua, siempre silenciosas, siempre distantes. Los escépticos proponen explicaciones más racionales. El viento puede producir sonidos inusuales al pasar por los árboles o bajo los puentes. Animales nocturnos como linces, zorros o aves pueden emitir chillidos que fácilmente se confunden con voces humanas. Además, la fama del lugar puede predisponer a escuchar lo que uno teme o espera. Lo más curioso es que este lugar aparece en los mapas oficiales con ese nombre, Woman-Oyerin Creek. Algunos especulan que pudo derivar de una mala traducción, de un término español, o tal vez de un suceso olvidado. Pero esa falta de claridad solo alimenta el misterio. La escritora Sandra Cisneros incluso usó el nombre para titular una colección de cuentos, dándole proyección literaria a una leyenda viva, sea un espíritu ancestral, una manifestación de una tragedia local o simplemente un mito alimentado por el viento y la imaginación. El arroyo Woman-Oyerin sigue inquietando. Su nombre obliga a hacer una pausa y a preguntarse, ¿quién fue esa mujer? ¿Y qué dolor tan grande la hizo gritar con tanta fuerza que aún hoy podemos oírla? Durante el verano de 1969, mientras Estados Unidos vivía una época de grandes cambios, en las tranquilas orillas del Lake Worth, cerca de Fort Worth, Texas, se desató un fenómeno completamente distinto: el avistamiento de una criatura tan extraña que desconcertó a toda la comunidad. En pocas semanas, la zona alrededor de la isla Greer, hoy parte del Fort Worth Nature Center, se convirtió en el epicentro de una oleada de miedo, teorías y expectación. Los primeros reportes surgieron de parejas que estaban estacionadas cerca del lago por la noche. Describieron a un ser enorme saliendo del bosque o del agua. Algunos aseguraban que estaba cubierto de pelo blanco, otros afirmaban que tenía escamas como un reptil o pez. Su altura estimada era de más de 2 metros. Y caminaba erguido, con un cuerpo robusto y aspecto animal. Por sus rasgos, lo apodaron rápidamente el hombre cabra de Lake Worth, aunque sus características no encajaban del todo en esa etiqueta. Uno de los incidentes más notorios ocurrió cuando la criatura, molesta por la presencia de testigos, supuestamente arrojó una rueda de coche completa a gran distancia antes de huir hacia el bosque. El evento fue reportado en los periódicos locales y captó la atención del público. Lo que comenzó como unos pocos informes aislados pronto se convirtió en una fiebre colectiva. Cada noche, multitudes de personas se congregaban en el área. Periodistas, investigadores, adolescentes curiosos y hasta ciudadanos armados esperando ver algo. La policía tuvo dificultades para controlar a la multitud y verificar los testimonios. En medio del caos, aumentaron las posibilidades de errores, engaños o exageraciones. ¿Eran esos ruidos animales nocturnos comunes? ¿Esa figura en el agua? ¿Podría haber sido un castor o un pez grande? Y si todo era una broma elaborada, la leyenda se afianzó aún más cuando un hombre local, Allen Plaster, tomó una fotografía de lo que parecía una figura peluda y grande agazapada a la distancia. La imagen se publicó ampliamente, convirtiéndose en la cara del monstruo. Aunque su baja calidad no permitía sacar conclusiones claras, las teorías se multiplicaron. ¿Era una especie desconocida, una mutación, un animal exótico escapado? Algunos optaban por ideas más paranormales. Pero con el paso de las semanas, los avistamientos disminuyeron hasta cesar por completo. A diferencia de otras leyendas duraderas como Bigfoot, el monstruo de Lake Worth fue un fenómeno breve pero intenso. A lo largo de unas pocas semanas del verano del 69, se convirtió en el centro de atención de todo el norte de Texas. Luego desapareció, dejando solo relatos confusos, una foto borrosa y muchas preguntas. Hoy en día, esta historia ocupa un lugar especial en el folclore local.
Es un recordatorio de cómo lo desconocido, cuando se mezcla con el miedo, la emoción y los rumores, puede desencadenar una auténtica histeria colectiva. El monstruo de Lakeworth puede haber sido real o no, pero su huella en la cultura popular es innegable. A diferencia de fantasmas ligados a casas antiguas o monstruos escondidos en bosques, la leyenda de la Dama de los Caramelos es más inquietante porque se infiltra en lo cotidiano. Forma parte del folclore urbano de Texas y representa un miedo muy real, el peligro oculto tras un gesto amable, especialmente hacia los niños. La historia existe en varias versiones en diferentes comunidades tejanas, pero mantiene una estructura común. En un vecindario cualquiera, vive una mujer, a veces mayor y excéntrica, otras veces dulce y amable, conocida por repartir dulces caseros a los niños, caramelos, manzanas cubiertas o golosinas de todo tipo. Al principio, los niños la visitan sin temor. Pero con el tiempo, empiezan a enfermarse, a sufrir heridas inexplicables, o incluso a desaparecer. Entonces surge la verdad: los dulces estaban contaminados. En algunas versiones, contenían veneno, en otras, fragmentos de vidrio o agujas ocultas. El regalo inocente se convierte en un arma mortal. Ciudades como Terrell, Texas, a veces se mencionan como el origen de esta leyenda, aunque en realidad ha surgido en distintas regiones, con detalles adaptados al lugar. Lo que le da fuerza no es un hecho concreto, sino la forma en que refleja temores profundamente arraigados, el peligro de los extraños, la protección de los hijos y la desconfianza en lo que parece demasiado amable. Esta historia se alimenta también de los pánicos sociales que surgieron en el siglo XX, cuando medios de comunicación comenzaron a advertir, en muchos casos sin pruebas, sobre dulces envenenados durante Halloween. Aunque las investigaciones reales muestran que casi todos los casos documentados involucraban a familiares, y no a desconocidos, el miedo se propagó. La Dama de los Caramelos representa una versión personificada de ese temor. Su motivación varía según el relato: locura, soledad llevada al odio, o simplemente maldad inexplicable. Es ese detalle, su cercanía, su aparente normalidad, lo que hace que esta figura cause tanto rechazo. Se transmite como advertencia en fogatas, fiestas de pijamas o en charlas entre niños. A veces se usa para dar lecciones: no aceptes nada de extraños, no confíes solo porque algo es gratis. Aunque no se basa en hechos confirmados, la historia persiste por su potencia emocional. Los escépticos, y también muchos folcloristas, ven esta leyenda como una proyección colectiva de inseguridades sociales. No hay evidencia de que mujeres hayan envenenado dulces de forma sistemática en Texas o en otro lugar. Pero la historia sigue viva porque da forma concreta a una amenaza invisible. La Dama de los Caramelos no necesita aparecer con cuernos ni ojos rojos. Su disfraz es la amabilidad. Y su advertencia, más allá del mito, es clara: incluso lo más dulce puede esconder un peligro. Entre las nieblas que cubren el Río Frío, en el centro sur de Texas, se cuenta una historia que hiela la sangre. La protagonista es María, una mujer cuya muerte trágica dejó una huella tan profunda, que muchos aseguran que su alma sigue vagando por la ribera, guiada por el dolor y la traición. Según la leyenda, María era una mujer hermosa y devota, casada con un comerciante respetado. Confiaba plenamente en él, hasta que descubrió que tenía una amante. Deshonrado y temiendo el escándalo, el esposo ideó una solución cruel: en una noche oscura, la llevó al río con la excusa de una caminata. Allí la apuñaló y arrojó su cuerpo a las aguas. Jamás fue recuperado. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran los rumores. Pastores y viajeros afirmaban haber visto una figura vestida de blanco, con el rostro cubierto por un velo, deambulando por los bordes del río. A veces lloraba, a veces gritaba, pero siempre desaparecía al intentar acercarse. Otros decían que se aparecía a hombres infieles, mirándolos fijamente desde el otro lado del agua. Algunos afirmaban que susurros helados se colaban por las ventanas de las cabañas cercanas al río. Incluso hubo reportes de hombres encontrados desmayados cerca del agua, incapaces de explicar lo ocurrido. Con el tiempo, comenzó a llamársele la Bruja del Río Frío. Algunos la consideran una víctima atormentada, otros creen que su espíritu se corrompió por el rencor. Las versiones varían. Algunos relatos dicen que ataca a quienes se comportan como su marido, otros, que simplemente repite su lamento noche tras noche, condenada a revivir su último suspiro. Los escépticos argumentan que la atmósfera del lugar, nieblas densas, agua helada y vegetación cerrada, puede generar ilusiones ópticas y sonidos engañosos. Sin embargo, incluso los más racionales evitan pasear por esa zona tras el anochecer. El Río Frío es bello durante el día, pero cuando cae la noche, y las estrellas se reflejan en el agua,
es difícil no pensar en María. En su dolor. En su furia. Y en lo que podría estar observándote desde la otra orilla. En los tranquilos campos del sureste de Texas, cerca del pequeño pueblo de Joachim, corre una vía de ferrocarril antigua, mayormente abandonada. Pero según los habitantes locales, esa línea aún escucha el paso de un tren, uno que dejó de operar hace más de un siglo. Lo llaman el tren fantasma de Joachim. Todo comenzó a finales del siglo XIX, cuando el ferrocarril era el alma del comercio y el transporte en la región. Los trenes cruzaban de día y de noche, y los silbidos se mezclaban con la vida del pueblo. Pero una noche, un descarrilamiento brutal cambió todo. Un tren de carga que transportaba suministros, y según algunos, armas o incluso oro, descarriló en una curva cerrada al sur de la estación. Murieron el maquinista, el fogonero y varios guardias. El vagón principal fue destruido por el fuego. Las causas nunca quedaron claras, hubo sospechas de sabotaje, de un error humano o incluso de una presencia en las vías. Lo único seguro es que desde esa noche, los rieles no volvieron a sonar igual. Años después, los residentes comenzaron a reportar fenómenos extraños, el sonido de una locomotora acercándose, vibraciones en el suelo, y el silbato lejano de un tren que nunca llegaba. Algunos aseguraban ver luces en la distancia, como faros de vapor, acercándose lentamente, solo para desaparecer sin dejar rastro. En noches nubladas, se dice que puede verse una figura con gorra de maquinista, de pie junto a las vías, mirando en dirección al accidente. Hay quienes afirman haber oído voces confusas, como discusiones en una cabina o el chirrido de frenos que jamás se activaron. Una leyenda persistente asegura que si estás parado en el lugar exacto del descarrilamiento cuando el reloj marca las 3:12 de la mañana, puedes ver pasar el tren completo, envuelto en niebla, con vagones semitransparentes, y un rostro pálido observando desde la ventana del primer vagón. Los escépticos dicen que los sonidos pueden provenir de trenes en líneas lejanas, cuyo eco viaja por el valle. Otros apuntan a una mezcla de recuerdos locales y sugestionabilidad. Pero incluso ellos admiten que hay noches en que todo se siente diferente. Más pesado. Más frío. Hoy en día, la vía está cubierta de maleza, pero no faltan quienes la visitan para intentar captar una grabación, tomar una foto, o simplemente escuchar. El tren fantasma de Joachim no cobra boleto, pero una vez lo oyes pasar, dicen que jamás lo olvidas. En la tranquila ciudad de Mineral Wells, conocida por sus aguas termales y su aire de retiro, hay una propiedad que nadie quiere conservar por mucho tiempo. Desde el exterior, parece una casa más, estructura de madera antigua, jardín descuidado. Persianas que crujen con el viento. Pero quienes han vivido dentro cuentan otra historia. Una mucho más oscura. Se encuentra a solo unas cuadras del famoso Hotel Baker, también célebre por sus propios fantasmas, pero esta casa, dicen, no necesita celebridad para infundir miedo. Fue construida a principios del siglo XX por una familia alemana que llegó a Texas en busca de salud y fortuna. Pero desde sus primeros años, ocurrieron tragedias, enfermedades extrañas, incendios inexplicables y muertes súbitas. La leyenda dice que en el sótano de la casa, el padre de familia realizaba rituales desconocidos. Algunos creen que intentaba curar a su hija enferma usando antiguos remedios esotéricos. Otros dicen que hizo un pacto con algo mucho más oscuro. Lo único cierto es que, tras su muerte, la casa pasó por muchas manos. Y ninguna duró mucho tiempo. Los inquilinos hablaban de pasos en el segundo piso cuando no había nadie arriba, luces que parpadeaban aunque no hubiera electricidad, y puertas que se abrían con fuerza desde adentro sin explicación. Pero lo más aterrador, siempre, provenía del sótano. Se escuchaban susurros en lenguas desconocidas, lamentos apagados, y golpes contra el suelo de concreto. Algunos dueños sellaron la entrada por completo. Otros intentaron bendecir la casa, sin éxito. En un caso documentado, una pareja abandonó la propiedad tras 6 días sin siquiera recoger sus pertenencias. Investigadores paranormales que han entrado afirman que los sensores se disparan sin patrón, que los niveles de energía magnética son anormales y que hay una presencia en particular que no quiere que nadie baje al sótano. Los escépticos, como siempre, tienen teorías alternativas. El diseño de la casa provoca corrientes de aire, el envejecimiento de la instalación eléctrica genera chasquidos y ruidos, y el sótano puede tener problemas de resonancia acústica. Pero incluso los más racionales reconocen que el lugar tiene una atmósfera inquietante. Hoy, la casa permanece vacía. Los vecinos cruzan la calle para no pasar por su acera. Algunos adolescentes han intentado entrar, pero la mayoría no soporta más de
Unos minutos adentro. Dicen que el silencio allí dentro no es silencio de verdad. La casa maldita de Mineral Wells sigue en pie. Cerrada. Silenciosa. Pero viva. Al oeste de San Antonio, cerca de una antigua vía rural que conecta varios pueblos pequeños, se encuentra una curva peligrosa conocida por los lugareños como la Curva de la Mujer de Blanco. No aparece en los mapas con ese nombre, pero basta con preguntar en una gasolinera cercana y todos sabrán de qué estás hablando. La leyenda cuenta que, hace décadas, una joven fue abandonada en plena noche por su pareja después de una fuerte discusión. Vestida con su vestido de novia, o un vestido blanco, según la versión, intentó caminar de regreso a casa, pero fue atropellada en esa misma curva por un conductor que no logró verla a tiempo. Murió sola, en la oscuridad. Desde entonces se han multiplicado los reportes de una mujer vestida de blanco que aparece al borde del camino, levantando el brazo como pidiendo auxilio. Al acercarse, su rostro parece borroso, o directamente invisible. En ocasiones, al detenerse, la mujer simplemente desaparece. Otros aseguran haberla recogido, se sienta en el asiento trasero, guarda silencio y, justo antes de llegar al siguiente cruce, desaparece sin dejar rastro, dejando solo una brisa helada. Los accidentes en esa curva han aumentado con los años, y aunque muchos pueden atribuirse a exceso de velocidad o distracción, los creyentes aseguran que es obra de la mujer de blanco. Algunos afirman que se cruza repentinamente en la carretera, causando giros bruscos o choques. Los escépticos lo achacan a la imaginación nocturna, a reflejos malinterpretados o a la sugestión causada por la fama del lugar. Aún así, los conductores locales bajan la velocidad automáticamente al acercarse. Por respeto, o por miedo. En lo alto de una colina que domina la ciudad de El Paso, yace una estructura olvidada por el tiempo, un hospital abandonado que, durante años, atendió a enfermos terminales y casos psiquiátricos. Cerrado en los años 70, el edificio se ha convertido en el epicentro de rumores, exploraciones nocturnas y testimonios inquietantes. Los muros, ahora cubiertos de grafitis y musgo, aún conservan parte del mobiliario original, camas oxidadas, sillas de ruedas rotas, frascos vacíos de medicina. Pero no es el deterioro lo que causa pavor, sino los sonidos. Exploradores urbanos afirman haber escuchado pasos en los pisos superiores, pese a que las escaleras están colapsadas. Otros reportan puertas que se cierran de golpe, luces que parpadean y voces suaves que dicen sus nombres o les piden ayuda. El segundo piso, donde se encontraba la unidad psiquiátrica, es el más temido. Allí se escuchan risas infantiles, aunque nunca hubo una zona pediátrica. Algunos visitantes reportan ver sombras que cruzan de un cuarto a otro, o una figura encapuchada en el pasillo principal, quieta, observando. Varios grupos paranormales han grabado psicofonías, susurros incomprensibles, quejidos, y una voz masculina que repite, no salgas. Las autoridades han intentado tapiar el lugar varias veces, pero siempre encuentran nuevas entradas abiertas. Es como si el hospital no quisiera ser olvidado. En las afueras de Amarillo, entre campos secos y cercas oxidadas, hay una vieja granja abandonada que guarda un secreto inquietante, un pozo sellado, cubierto por placas de concreto y rodeado por advertencias desgastadas. Pero según quienes se han atrevido a acercarse, no está tan vacío como parece. La leyenda local habla de un niño de unos 7 años que desapareció en los años 40. Su familia vivía en la propiedad y, una tarde, mientras jugaba, cayó al pozo. Buscaron durante días, pero jamás recuperaron el cuerpo. Lo más extraño fue que los rescatistas afirmaban escuchar su voz pidiendo ayuda, desde lo profundo. Décadas después, ya con la granja abandonada, los sonidos continúan. Vecinos y exploradores han contado que, si te acercas al pozo de noche y te quedas en silencio, puedes oír el débil eco de una voz infantil que dice, «Mamá, ¿me escuchas?», o simplemente llora. Algunos afirman que han visto una figura pequeña y pálida cerca del pozo, solo para verla desaparecer. En más de una ocasión, personas que visitaron el lugar reportaron haber sentido tirones en la ropa o un cambio brusco de temperatura al asomarse al borde. Un par de investigadores afirmaron captar grabaciones de voz en sesiones breves, sonidos distorsionados y llantos breves que no pudieron explicar. Los escépticos creen que el viento entre las paredes del pozo puede crear ecos engañosos, o que se trata de ruidos animales confundidos con llantos. Pero los creyentes están convencidos, el niño sigue atrapado allí abajo, esperando una respuesta que nunca llega. El Cañón Palo Duro, al este de Amarillo, es una de las formaciones geológicas más impresionantes de Texas. Sus colores rojizos,
formaciones rocosas únicas y vastedad lo convierten en un sitio ideal para explorar durante el día. Pero, al caer la noche, muchos aseguran que algo más habita entre sus sombras. Desde hace décadas, se habla de una criatura enorme que ronda las zonas más remotas del cañón. Algunos la describen como un felino gigante, de ojos brillantes y pelaje oscuro, otros, como una figura humanoide, delgada, con extremidades alargadas y movimientos imposibles. Sea lo que sea, todos coinciden en una cosa: no quiere ser visto. Excursionistas han reportado ruidos extraños, gruñidos bajos, pasos que los siguen a cierta distancia, y silbidos suaves que no parecen tener origen natural. En ocasiones, los objetos desaparecen del campamento sin explicación, y los rastros encontrados a la mañana siguiente no se parecen a los de ningún animal conocido. Una historia popular cuenta que un guardabosques vio una figura al borde de una de las formaciones rocosas más altas, de pie, observando el valle. Al intentar acercarse, la figura desapareció, sin dejar huella. Algunos creen que la criatura es un espíritu protector de la tierra, enfadado por la invasión humana. Otros piensan que es un ser físico, aún no descubierto, que ha vivido en cuevas escondidas durante siglos. También están quienes aseguran que es simplemente una alucinación provocada por el aislamiento, el calor y el miedo, pero entre los que trabajan en el parque, pocos se atreven a quedarse solos tras el anochecer. La bestia del cañón Palo Duro puede no dejar huellas, pero su presencia se siente. Como si el mismo cañón te estuviera mirando. Dentro de los muros de piedra de la prisión estatal de Huntsville, una de las más antiguas y activas de Estados Unidos, hay una celda que pocos quieren mencionar, la número 3 de la antigua ala este. Aunque fue cerrada hace décadas, los guardias y presos aún hablan de lo que se escucha allí dentro. La historia cuenta que un prisionero fue encerrado solo en esa celda tras cometer un crimen particularmente brutal dentro del penal. Durante semanas gritó cada noche, diciendo que algo lo observaba desde las paredes, que oía voces y sentía manos heladas sujetándolo mientras dormía. Nadie le creyó, hasta que lo encontraron muerto, sin heridas visibles, pero con una expresión de terror puro congelada en su rostro. Desde entonces, la celda 3 hectáreas ha sido escenario de fenómenos extraños. Guardias han escuchado gritos cuando el bloque está vacío. Luces parpadean al pasar frente a su puerta sellada, y algunos dicen que pueden oír a alguien susurrando su nombre desde adentro. En más de una ocasión, los perros guardianes se han detenido frente a la celda, negándose a avanzar. Investigadores del fenómeno han captado sonidos anómalos, suspiros, cadenas arrastrándose, y una frase que se repite en voz baja: no me dejen solo. A pesar de los intentos de racionalizarlo, la administración decidió clausurar el ala por completo. Hoy, solo los más valientes se atreven a entrar. Y quienes lo hacen, casi siempre salen antes de tiempo, y sin ganas de hablar de lo que sintieron. Dentro de la celda 3, la Dama Roja del Teatro Jefferson, silencio tras el telón en el encantador pueblo de Jefferson, entre calles adoquinadas y mansiones victorianas, se alza un teatro histórico que ha recibido a generaciones de artistas. Pero el espectáculo más constante no está en el escenario, sino entre bastidores, la aparición recurrente de la Dama Roja. Su nombre proviene de su vestido de época, siempre rojo y brillante, que resalta en la penumbra del teatro. Se dice que fue una actriz del siglo XIX que murió trágicamente antes de su debut. Otros creen que era una espectadora fiel que falleció durante una función. Cualquiera que sea su origen, parece haberse quedado para siempre. Trabajadores del teatro aseguran haberla visto en los pasillos tras el escenario, o sentada en la primera fila, observando los ensayos. Técnicos reportan luces que se apagan sin razón, telones que se mueven solos, y una sensación densa que se instala justo antes de las funciones. En varias ocasiones, el público ha señalado haber visto a una mujer solitaria entre la multitud, que desaparece antes del intermedio. Lo más inquietante, en ciertas grabaciones de obras realizadas en el teatro, aparece brevemente una figura entre las cortinas, mirando directamente a cámara. Los escépticos sugieren que el viejo sistema eléctrico, las corrientes de aire y la sugestión colectiva pueden explicar estos fenómenos. Pero ¿quiénes han sentido su mirada? Dicen que es imposible confundirla. La Dama Roja no interrumpe ni causa daño. Solo observa. Tal vez esperando, eternamente, a que empiece la función que nunca logró protagonizar. En las vastas llanuras del Panhandle de Texas, donde los caminos se extienden por kilómetros sin señales de vida, muchos han contado historias sobre una criatura que persigue a los viajeros solitarios. Lo llaman el perro infernal del Panhandle. Los primeros relatos provienen de conductores nocturnos, que aseguraban ver a un perro negro enorme, del tamaño de un lobo, con ojos rojos que brillan como brasas.
Aparece repentinamente a un lado del camino, y comienza a seguir a los vehículos, sin tocar el suelo. Según los testigos, el animal no corre, se desliza a gran velocidad, siempre a la misma distancia del auto. No importa si aceleras o frenas, siempre está allí. Algunos lo ven por segundos, otros aseguran haberlo tenido al lado durante kilómetros. Hay quienes afirman que el perro es una señal. Después de verlo, ocurren accidentes, enfermedades o pérdidas. Otros lo ven como un guardián, una especie de espíritu que vigila una zona marcada por tragedias antiguas. Hay registros de enfrentamientos sangrientos entre tribus y colonos, y ejecuciones cerca de esas carreteras. Los escépticos creen que se trata de perros salvajes, coyotes, o incluso ilusiones ópticas creadas por el cansancio. Pero ninguno de esos animales mantiene el paso exacto de un coche en movimiento. El perro infernal nunca ataca. Nunca ladra. Solo observa, desde el otro lado del cristal, hasta desaparecer con la misma rapidez con la que llegó, cerca del pueblo de refugio, al sur de Texas, hay una carretera angosta que atraviesa una zona pantanosa. Durante el día, parece un camino rural más. Pero de noche, quienes lo cruzan escuchan algo que no pueden ver. Pasos, al principio, suenan como si alguien caminara detrás del vehículo. Luego, los pasos se hacen más rápidos, más cercanos. Algunos conductores han detenido el auto creyendo que golpearon a alguien o que alguien pedía ayuda. Pero al mirar atrás, no hay nadie. Otros han bajado de su coche para investigar y han sentido la presencia de alguien rodeándolos, pisadas en el lodo, ramas quebrándose. Pero el aire está completamente vacío. Unos pocos han regresado a su vehículo con marcas de barro en las puertas, como si manos invisibles hubieran intentado entrar. Las leyendas locales dicen que un grupo de prisioneros murió en esa zona durante una transferencia en los años 30. Un accidente de transporte provocó que quedaran atrapados en los pantanos, encadenados. Ninguno sobrevivió. Desde entonces, los pasos nunca han cesado. Hay quienes llevan sal, cruces o no bajan las ventanillas al cruzar por esa carretera. Otros evitan completamente transitar por allí después del anochecer. Los escépticos creen que los sonidos se deben a ecos, a la fauna del pantano o al mismo vehículo rebotando sobre el asfalto viejo. Pero los que han escuchado los pasos, saben que no están solos. A orillas del Golfo de México, en el tranquilo pueblo costero de Port Isabel, se alza un faro que ha guiado a marineros desde mediados del siglo XIX. Aunque es un icono histórico y turístico, también es el centro de una de las leyendas más persistentes del litoral tejano. Según antiguos registros, durante la Guerra Civil, el faro fue utilizado por ambos bandos, primero por los confederados, luego por la Unión. Se convirtió en punto estratégico, y también, en escenario de traiciones, ejecuciones y desapariciones. Uno de los encargados del faro, un joven soldado, fue encontrado muerto al pie de la torre con la linterna aún encendida. Nunca se esclareció si fue accidente, asesinato o suicidio. Desde entonces, han ocurrido hechos extraños. Visitantes afirman haber sentido una ráfaga de viento helado al subir, incluso en días calurosos. Otros han escuchado pasos en la escalera de caracol, aunque nadie más se encontraba allí. Algunos reportan haber visto una figura encapuchada asomada en la parte superior del faro, cuando estaba cerrado. Trabajadores que realizan mantenimiento han contado que, en ocasiones, la luz gira por sí sola, aunque esté apagada eléctricamente. También se han oído lamentos, y una voz baja que repite en inglés, "Still here, aún estoy aquí". Los escépticos hablan de viejas estructuras, vibraciones del viento, y sugestión por la atmósfera marítima. Pero incluso ellos admiten que hay noches en que el faro parece mirar de vuelta. La luz de Port Isabel sigue encendiéndose como símbolo histórico. Pero algunos creen que también guía a los que nunca regresaron del mar en los llanos del oeste de Texas, donde los campos petroleros alguna vez marcaron el auge económico del estado. Hay un sitio olvidado por el tiempo, una estación de extracción clausurada desde los años 50, rodeada por plataformas oxidadas, maquinaria cubierta de polvo, y un silencio inquietante. Los trabajadores de otras áreas cercanas han reportado fenómenos extraños en esa estación abandonada. Ruidos metálicos sin origen, golpes en tanques vacíos, y una figura oscura que camina entre las estructuras al anochecer. Le llaman simplemente el hombre del casco. Según la leyenda, se trata de un ingeniero que murió durante una explosión de gas que fue silenciada por la empresa. En vez de ser recordado, fue olvidado entre papeles y expedientes perdidos. Desde entonces, su espíritu vaga por el lugar donde pasó sus últimos días,
repitiendo una rutina que ya no tiene propósito. Varios exploradores urbanos han afirmado ver herramientas moviéndose solas, luces encendiéndose en las casetas eléctricas. Y grabaciones donde una voz susurra cifras técnicas como si aún estuviera trabajando. Algunos aseguran que si te quedas en completo silencio al pie de uno de los tanques antiguos, puedes oír pasos sobre la grava, o sentir una presencia que se detiene justo detrás de ti, esperando órdenes que nunca llegarán. Para otros, solo es una historia de advertencia. Pero entre los campos secos y torres derrumbadas, se dice que el espíritu del campo petrolero aún cumple su turno.